Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia. Mis amados hermanos, para hoy 13 de abril del presente año, sábado, día de reposo, continuamos con el título Génesis en el principio, entrando en la 11ª semana, mis amados hermanos. Jacob, nieto de Abraham, escogido para preservar la descendencia del pueblo de Dios y las grandes promesas. Como tema principal tenemos Jacob regresó a Betel, las características del avivamiento. Amén. Hemos tomado como texto bíblico el libro de Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 15. Entrando en desarrollo, mis amados hermanos, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios, mis amados hermanos, a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, mis amados hermanos. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Mis amados hermanos, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, así dijo Dios, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Mis amados hermanos, hay un nuevo poder para hacer frente a las pruebas día tras día, simbolizado en la mayor de las pruebas, la muerte, mis amados hermanos. Está el avivamiento de las promesas de Dios para nuestro corazón. El cambio de nombre, mis amados hermanos,
e Israel. La presencia de Dios Todopoderoso, la simiente, una nación de personas y una compañía o comunidad de naciones, lo que significa las tribus de Israel, la tierra, mis amados hermanos. Está la adoración privada. Jacob erigió una señal de piedra y la consagró y derramó sobre ella libación, mis amados hermanos. Y Jacob llamó públicamente el lugar Betel, Dios testimonio de su encuentro con Dios allí, mis amados hermanos. Jacob, nieto de Abraham, escogido para preservar la descendencia del pueblo de Dios y las grandes promesas de Dios. Jacob regresó a Betel. Las características del avivamiento, mis amados hermanos. La iglesia necesita un avivamiento. Los corazones de los creyentes de todo el mundo son fríos y displicentes, mis amados hermanos, y en muchos casos son despreocupados e indiferentes. Pocos están llevando vidas piadosas. La mayoría está llevando vidas carnales. Los creyentes se han quedado atrapados en el ambiente y tecnología mundanos de la sociedad, buscando los lujos, los placeres y comodidades del mundo, mis amados hermanos. Ya pocos creyentes tienen un testimonio para el Señor. No hay diferencia obvia entre un cristiano profeso y un incrédulo. La persona puede notar poca diferencia, mis amados hermanos. De notar alguna en las vidas de los creyentes profesos, los creyentes van a los mismos lugares que los incrédulos, ya sean buenos o malos, morales o inmorales. Los creyentes con mucha frecuencia usan el mismo lenguaje descolorido y cuentan los mismos chistes descoloridos que los incrédulos, mis amados hermanos. Los creyentes hablan sobre los mismos temas que los incrédulos, raras veces debatiendo a Jesucristo y su Evangelio. Los creyentes leen las mismas revistas y libros de los incrédulos, ya sean morales o inmorales. Los creyentes ven los mismos programas de televisión o películas que los incrédulos, ya sean morales o inmorales, ya sean limpias o mal habladas. Los creyentes necesitan un avivamiento, mis amados hermanos. Necesitan limpiar sus vidas, arrepentirse y volver a Dios con un nuevo propósito de seguir a Dios como nunca antes. El avivamiento, el verdadero avivamiento, mis amados hermanos, es la única respuesta a los problemas abrumadores de nuestra sociedad y nuestro mundo. Este es el tema de este gran pasaje, mis amados hermanos. Este es el primer avivamiento registrado en la Biblia, cuando Jacob regresó a Betel. Y las características del avivamiento. Está el llamado de Dios, está el mensaje de Dios, está el arrepentimiento, está la obediencia a Dios y la liberación y presencia muy especial de Dios. Hay un nuevo poder para hacerle frente a las pruebas día tras día, mis amados hermanos, simbolizado en la mayor de las pruebas, la muerte. Está el avivamiento de las promesas de Dios para nuestro corazón. Está la adoración privada, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el llamado de Dios, avivamiento. La primera característica del avivamiento es el llamado de Dios
Dios llamó a Jacob al avivamiento, mis amados hermanos. Jacob se enfrentaba a un problema insoportable, a una desesperación que creó una profunda sensación de necesidad en su corazón y su vida. Jacob tenía miedo, mis amados hermanos. El temor le invadía hasta los tuétanos. A su hija Dina la habían maltratado y violado el príncipe local de la región. En represalia, sus hijos habían arremetido y matado a todos los hombres de la ciudad. También habían saqueado la ciudad, tomando a todas las mujeres e hijos por siervos, mis amados hermanos. Ahora Jacob se enfrentaba a la represalia de los gobernantes vecinos. De hecho, realmente esperaba que unieran sus fuerzas para atacarlo y destruirlo. Génesis capítulo 34, versículo 30. Él tenía miedo, mis amados hermanos, de lo que estaba por suceder. Pero otras cosas molestaban también a Jacob. Jacob no había dado un ejemplo espiritual ante sus hijos. Él no les había dado la guía moral y espiritual necesaria. Con frecuencia había demostrado un carácter débil delante de sus hijos, pocas veces haciendo frente a otros por lo que él sabía que era correcto. Eso lo vemos en Génesis capítulo 27, versículo 11, versículo 12, y también el capítulo 29, versículo 25, versículo 28. Mis amados hermanos, él había llevado una vida carnal y mundana, y ahora estaba recogiendo la repercusión en sus hijos. Jacob estaba muy abatido, necesitando que Dios interviniera en la vida de su querida familia y traerles a todos el avivamiento. Jacob sentía una sensación profunda de desobediencia y recaída. Él había regresado a la tierra prometida hacía unos 9 o 10 años. Aún así nunca se había tomado el tiempo de viajar hasta Betel para cumplir su promesa a Dios. ¿Cuál era su promesa, mis amados hermanos? Que adoraría a Dios en Betel cuando estuviera en la región. No había justificación para su desobediencia continua, porque Betel se encontraba a solo un día de camino, solo de unos 32 a 48 kilómetros de distancia. Además, justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios le había dado a Jacob una profunda experiencia espiritual en Peniel. Génesis capítulo 32, versículo 22 al versículo 32. Mis amados hermanos, por eso cuando entró a la tierra prometida, él experimentó una sensación inusual de la presencia de Dios y su responsabilidad de viajar a Betel se mantendría fresca en su mente. Aún así, él le había sentado junto al lado de Siquem y muy pronto se había olvidado de Betel. Él había olvidado su promesa a Dios. El poder creciente y acusador del Espíritu de Dios sin duda estaba obrando en Jacob, acusándolo de su desobediencia y recaída. A Jacob le molestaba algo más, algo le molestaba mucho. Él había permitido la idolatría, la adoración de otros dioses dentro de su propia familia. Esto se analizará más adelante, mis amados hermanos. Lo que se debe tener en cuenta es que Jacob no había hecho a Dios el Señor de su familia, y ahora se estaba viendo obligado a enfrentar su fracaso, mis amados hermanos. Con todo el problema que había caído sobre él y su familia, Jacob tenía que buscar y descubrir cuál era el problema.
lo que había provocado que Dios retirara su mano protectora de sobre él. La conclusión de Jacob sería que el error yacía en su propio corazón y en su propia vida, que él había sido desobediente y había recaído, y ahora Dios estaba lidiando con él en disciplina. Pero la verdad del asunto era la siguiente: Dios siempre había lidiado con Jacob. Dios nunca lo había dejado solo. Sencillamente le había tomado mucho tiempo a Jacob enfrentar sus fracasos. De hecho, había hecho falta la crisis del ataque amenazador de las naciones vecinas. Mis amados hermanos, probablemente lo que haya sucedido sea lo siguiente: Jacob había ido donde el Señor en oración. Él estaba destruido y poniéndole ayuda y comprensión. En respuesta, Dios le habló a Jacob diciéndole dos cosas: subir a Betel y edificar un altar allí, un altar donde él y su pueblo pudieran buscar y adorar al Señor. Mis amados hermanos, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, mis amados hermanos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos capítulo 34, versículo 18. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, 17. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. Rasgad vuestros corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Juan capítulo 2, versículo 13. Mis amados hermanos, la segunda característica del avivamiento es el mensaje de Dios. Después de que Dios le había hablado a Jacob, Jacob reunió a su pueblo y los anunció el mensaje de Dios. El mensaje incluía 5 puntos, mis amados hermanos. Las personas debían quitar de entre ellos todos sus falsos dioses. Qué sorpresa para nosotros pensar que este hombre de Dios había permitido ídolos, adoración de falsos dioses dentro de su propia familia. Estos ídolos probablemente incluyeran los dioses tomados por Raquel, como lo vemos en el libro de Génesis capítulo 31, versículo 19. Los dioses extranjeros tomados del saqueo de Siquén, Génesis capítulo 34, versículo 27. Los dioses de su siervo. Jacob sin duda le había enseñado a su familia sobre Dios y sus promesas, pero no había logrado exigir obediencia en la adoración de Dios. Él no había hecho del Señor el Dios de toda su familia. Él aún permitía la adoración de otros dioses allí en su propia presencia. ¿Cuántas personas hoy día, mis amados hermanos, aún se aferran a dioses e ídolos de esta tierra? Y recuerden, cualquier cosa puede volverse un dios para nosotros.
cualquier cosa que nos consuma, cualquier cosa a la que nos entreguemos, cualquier cosa que nos domine, cualquier cosa a la que nos volvamos por ayuda, cualquier cosa que pongamos por delante del propio Dios, eso se convierte en un Dios o ídolo en nuestras vidas. Puede que sean cosas como el dinero, como la riqueza, como las propiedades, los negocios, el deporte, los vehículos, la fama, la familia, el alcohol, las drogas, la ropa, sexo, muchas cosas, mis amados hermanos. El llamado de Dios es inequívocamente claro, mis amados hermanos, y contundente. Quiten todos los dioses e ídolos de sus vidas, mis amados hermanos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levíticos capítulo 26, versículo 1. Guardaos pues de que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis a ellos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 16. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías capítulo 42, versículo 8. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente e invisibles, mis amados hermanos, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, mis amados hermanos, profesando ellos mismos ser sabios, mis amados hermanos. Y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos capítulo 1, versículo 20 al versículo 23. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Mis amados hermanos, leamos la finalización al tema del día de hoy. Paz a vos, mis amados hermanos.